Estamos viviendo un momento en la historia de este mundo en el cual todos los pueblos de la Tierra estamos enfrentando tiempos de crisis, tiempos de enfermedad, tiempos de muerte, tiempos de incertidumbre. Nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos, tenemos que enfrentar estos tiempos como históricamente el pueblo de Dios lo ha hecho en los tiempos de crisis. Puedes ver el texto que hay en Jeremías capítulo 29, versículos del 4 en adelante, donde nos menciona algo muy interesante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. El pueblo de Judá estaba pasando un momento difícil de su historia. Se encontraban cautivos en Babilonia y por medio del mensaje que Dios les da por medio del profeta Jeremías, podemos comprender cómo debemos enfrentar y cómo debemos superar estos tiempos como pueblo de Dios. En primer lugar, el pueblo de Dios es un pueblo que se adapta a los cambios. Es un pueblo que supera las adversidades. Y en la historia, Israel se adaptó a los cambios. Superó todas las adversidades y las sigue superando. Tantos pueblos, tantos países, tantas naciones que se han unido para luchar contra Israel y no han podido. El pueblo de Israel es un pueblo que ha superado muchas adversidades, como te decía. Fueron esclavos 400 años en Egipto, caminaron 40 años en el desierto, enfrentaron muchos reyes para conquistar su tierra. Fueron rodeados, fueron atacados muchas veces. Es un pueblo que está acostumbrado a los cambios y a superar todas las adversidades. En el texto que hemos mencionado de Jeremías, estaban cautivos en Babilonia y allí podían dedicarse a quejarse o a llorar por lo que estaban sufriendo. Pero el cambio tan drástico que estaban enfrentando en su vida, en lugar de eso, el Señor les hace un llamado a seguir adelante. Bastante curioso, ¿verdad? Estaban cautivos en Babilonia y la situación invitaba a uno a estar triste, a lamentarse, a quejarse, ¿no? A clamar, Señor, ¿dónde estás? El Señor le responde, pero el llamado es a seguir adelante a pesar de todo. El Señor les hace ver que a pesar de la adversidad, la vida continúa. Él sigue estando con ellos. Tenían que tener el ánimo de levantarse y vivir aún estando en Babilonia. No tenían que disminuir, sino que tenían que multiplicarse como pueblo. Aún en tierra extraña. Nosotros hoy quizás no estamos viviendo en tierra extraña, pero estamos viviendo tiempos extraños. Nunca antes habíamos vivido algo así. Y como pueblo tenemos la capacidad de seguir adelante, de levantarnos y de multiplicar nuestra fe, multiplicar nuestra esperanza, multiplicar nuestra confianza en el Señor. Hoy el Señor a cada uno de nosotros nos hace un llamado a dejar las quejas, a dejar el temor, a avanzar, reconociendo que la vida sigue a pesar de todo porque Dios sigue estando con nosotros. Como pueblo, tenemos que adaptarnos a los cambios, aprender a levantarnos de la adversidad y a seguir adelante con fe. Este sería el primer punto. El pueblo de Dios es un pueblo que se adapta a los cambios y supera las pruebas, supera las adversidades. El segundo punto es que el pueblo de Dios es un pueblo que ora por la paz y ora por la bendición de su país. Te pregunto, ¿estás orando por la paz en tu país? A lo mejor eres de otro país y estás viviendo en otro país. ¿Estás orando por la paz en ese país donde tú estás ahora? El Señor le ordenó a su pueblo que pidieran la paz del país al cual habían sido transportados. Es decir, que tenían que rogar por la paz de Babilonia, por la paz de la tierra de sus enemigos, porque ahí es donde estaban viviendo ellos. Y la paz de Babilonia significaba la paz para ellos. ¿Cuánto más ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por nuestro país, orar por nuestro gobierno? Que yo, siendo sincero, a mí no me gusta el gobierno que hay ahora en España. Ese gobierno de coalición
Partido Socialista, Unidas Podemos, sabemos cómo cojean los dos, sabemos las leyes que quieren implementar en España, sabemos el apoyo incluso de Unidas Podemos que se da al Islam, ¿verdad? Esa persecución a los cristianos que estamos teniendo, esas pintadas que han aparecido en diferentes iglesias evangélicas de grupos de Unidas Podemos. Yo no comparto para nada el gobierno que hay, pero hay que someterse. Y aquí el Señor nos está dando una lección. ¿Cuánto más ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por nuestro país? Orar por el gobierno, el país en el cual vive nuestra familia también. El país incluso donde están creciendo a lo mejor vuestros hijos. En la paz y la bendición de nuestro país estará nuestra paz y nuestra bendición. Y quizás podemos tener muchas cosas por las cuales quejarnos y señalar en nuestros países, pero nosotros como pueblo de Dios no estamos ya solamente para quejarnos de lo malo, sino que tenemos que orar y clamar por nuestro país, por nuestros gobernantes, por la salud de nuestro pueblo, por la misericordia de Dios sobre nuestra tierra. Nos guste o no. Si el Señor a Israel le dijo que oraran por la paz en Babilonia, estando cautivos allí, en pueblo enemigo, ¿cuánto más a nosotros nos va a decir? Ahora que estamos con gobernantes que están, bueno, pues ya lo sabemos, no hace falta decirlo mucho. No hace falta viajar a Venezuela o a esos países donde hay diferentes tiranos que se aprovechan del pueblo. Orar por ellos, aunque duela, aunque sea difícil, ¿verdad? Este sería el segundo punto. El pueblo de Dios es un pueblo que ora por la paz y la bendición de su país. Otro punto sería que el pueblo de Dios es un pueblo que no se deja engañar, que comprende que los tiempos están en las manos de Dios. Si sigues leyendo Jeremías, el Señor les deja claro a su pueblo que no saldrían de Babilonia ni antes ni después de 70 años. Es decir, que su salida no dependía de lo que les dijeran los adivinos ni los falsos profetas. No dependía de nadie. Dependía de Dios. Cuando se cumpliera su tiempo, cuando se cumpliera su propósito sobre su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios igualmente no debemos confiar en todo lo que se dice sobre el futuro del mundo después de esta pandemia. Nosotros tenemos que saber que, así como en los tiempos del Antiguo Testamento, también en la actualidad, la palabra la tiene Dios. Él sabe cuándo todo esto va a terminar y no depende de ninguna medicina, no depende ni de ninguna vacuna, ni el sistema de salud, sino de su voluntad, de su propósito. El pueblo de Dios es un pueblo que no se deja engañar, que comprende que los tiempos están en las manos de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene esperanza. Este es el último punto. A pesar de la adversidad que podamos estar enfrentando, aunque estamos caminando en medio del valle de sombra y de muerte, aunque muchas personas en el mundo están perdiendo la esperanza, nosotros como pueblo de Dios tenemos esperanza para hoy y para el futuro. Por 3 razones. En primer lugar, porque estamos en la mente y en los pensamientos de Dios. Y sus pensamientos, como dice su palabra, creo que es Jeremías, sí, como dice Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para desearos el final que esperáis. Esa es una de las razones. Estamos en la mente y en los pensamientos de Dios, y sus pensamientos son buenos para nuestra vida. Otra de las razones es porque nuestro Dios escucha el clamor de su pueblo, porque no solamente somos su pueblo, somos sus hijos. Somos sus hijos cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Somos criaturas suyas cuando sabemos que nuestro Padre es Dios, que debemos aceptar a Jesús, pero no lo hacemos. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que aceptan a Jesús en su vida, como Rey y Salvador. Criaturas son todos. Pero nosotros somos hijos si aceptamos a Jesús. Y la tercera razón, siempre que buscamos a nuestro Dios de corazón lo vamos a encontrar. Él nunca es indiferente, Él nunca ignora el clamor de su pueblo, Él siempre está disponible para sus hijos. Seguramente muchos dirán, qué bueno es ser parte del pueblo de Dios, pero lo verdaderamente maravilloso es el Dios de este pueblo. Ser hijos de un Dios que nos ama, que nos cuida, que desea lo mejor para nosotros. Somos el pueblo de Dios, como dice esa famosa canción de varios artistas.
llamados para anunciar. Esta es una pequeña reflexión que queremos compartir contigo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que se adapta a los cambios, que supera las adversidades. El pueblo de Dios es un pueblo que ora por la paz y ora por la bendición en su país, en el país donde está. El pueblo de Dios es un pueblo que no se deja engañar, a pesar de los falsos profetas que los hay. El pueblo de Dios comprende que los tiempos siempre están en las manos de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo que tiene fe en su Dios.